Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa, En Contacto, los días sombríos de nuestra vida. Si queremos lo mejor de Dios para nuestra vida, y que nuestra vida cuente, sabemos que pasaremos por la senda de adversidad. Siempre está allí. Es impresionante cómo Dios usa las adversidades en nuestra vida para moldearnos, para equiparnos, para hacer lo que Él desea hacer en y mediante nosotros en la vida. Al pensar en lo que es la adversidad, son esos días sombríos en nuestra vida, cuando nos sentimos probados y tentados, heridos y abusados, deprimidos, preocupados, ansiosos, apáticos y en pecado. Todas esas cosas por las que pasamos dolor y pérdida. Son momentos sombríos en nuestra vida y Dios no promete que no los tendremos. Sí los tendremos. Lo que debemos preguntar es, ¿cómo debemos reaccionar a ellos? La manera de reaccionar se determina por varias cosas. Una es la duración de ese momento sombrío. Alguien dirá, para mí no ha sido un momento sombrío, sino horas, días, semanas, años sombríos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cree que Dios ha permitido eso tanto tiempo en su vida? Y así quisiera llegar a uno de los principios de la Biblia, que es un principio por el cual opera Dios, y eso es cierto en cada uno de estos principios. Se lo daré a continuación para que lo escriba, y no lo olvide porque estaremos hablando de este tema. Los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Así que esos momentos tienen un límite, tienen un propósito, y es un propósito muy específico. Durarán solo el tiempo necesario para Dios lleve a cabo su propósito, y no siempre conocemos su propósito para nosotros. Entonces pensamos, Dios, ¿por qué permites que esto no suceda? Parece ser tan inútil y absurdo. No veo cuál es el motivo de esto. Estoy sufriendo, siento dolor, y tú permites que siga. No lo vemos, pero Dios sí lo ve, porque ve nuestra vida de principio a fin. Así, bueno, que en este mensaje quisiera ilustrar esta verdad mediante la vida de José, porque desde su adolescencia, sus días sombríos comenzaron en la adolescencia y duraron 13 años muy sombríos. Así que le invito a buscar el libro de Génesis y vamos al capítulo 37. Quisiera hablar un poco del contexto de lo que sucedía en su vida para que veamos cómo todo se relaciona. Capítulo 37, desde el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, entonces comienza hablando de José, porque esta es una historia impresionante. Comienza así. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, este es el otro nombre de Jacob, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. También la conocemos como la túnica multicolor. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que vivía en una atmósfera de puro odio. Recuerde que eran 11 hermanos. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba,
y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Yo creo que no les hubiera contado esa parte, creo que no lo hubiese hecho. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Ese fue un viaje muy desafortunado el que emprendió. Lo que quisiera que veamos con este contexto es lo siguiente. Este joven desde los 17 años pasó por momentos muy sombríos en su vida. Quisiera que pensemos en la clase de momentos que él pasó. Dijimos que pueden ser momentos, horas, lo que sea. Primero que todo, creció en un hogar donde lo odiaban. Sus hermanos le tenían celos porque su padre mostraba favoritismo. Le hizo una túnica multicolor. Era el preferido de su padre. No era su culpa. Lo odiaban. Dice 3 veces que lo odiaban. Estaban celosos y lo odiaban. El entorno en el cual creció era un ambiente de puro rechazo. Así que va a ver a sus hermanos y ellos dicen: estamos cansados de él, deshagámonos de él, y deciden matarlo. Dicen: lo mataremos, luego derramaremos la sangre de un animal y la pondremos en su túnica de muchos colores y lo llevaremos a nuestro padre y le diremos que una bestia lo mató. ¿Qué hicieron? Lo echaron en una cisterna. Allí se quedó un rato, no mucho tiempo. Luego pasó una caravana y pensaron: ¿por qué no lo vendemos? Más vale ganar algo de dinero por él, vendámoslo a esos mercaderes. Así lo vendieron a esa caravana ahora. Sus hermanos lo odiaban. Luego lo separaron de sus padres. Ahora iba camino a un lugar desconocido. Cada vez más se alejaba de su hogar y se sentía aún más solo y más rechazado, cada vez más rechazado, sin duda más y más temeroso, sin saber qué le sucedería. Así que al llegar a Egipto, los mercaderos lo ponen en venta y lo vendieron como esclavo. Y sucedió que, por la gracia de Dios, lo compró Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Lo llevó a casa como esclavo. Naturalmente comenzó con el trabajo pesado, que debe de hacer, tal vez pensando en la túnica multicolor que tenía, y cómo sus padres cuidaban bien de él. Ahora limpiaba pisos y hacía el trabajo pesado. Pero lo hacía muy bien, y después de un tiempo, Potifar lo observó y pensó: él es muy disciplinado en lo que hace, no se queja. ¿Qué tiene de especial este joven? Así que después de un periodo de tiempo, pone su casa, toda su casa, bajo la autoridad de José. Él cuidaba todo, todas las cosas las dejó en sus manos. Pero José se esmeraba. La Biblia dice que fue todo un éxito con Potifar, pero era un joven muy apuesto. Entonces la esposa de Potifar comienza a fijarse en él y a codiciarlo y hace todo lo posible por seducirlo, pero él no se deja y responde: ¿cómo podría hacer eso si su esposo me ha encargado todo en su casa y confía en mí? Y le dije no. Pero ella lo engaña y le tiende una trampa. ¿Qué sucede cuando ella le cuenta a su esposo? Naturalmente, él le cree a ella, aunque pienso que tal vez tuvo alguna duda, porque si ella fue así con José, lo más probable es que buscaba a otros también, pero eso no es relevante, y Potifar no pudo hacer nada, sino encarcelarlo pensando en esto. Lo mandan a la cárcel. El jefe, el capitán de la guardia de Faraón, y va a la cárcel como un criminal por tratar de seducir a la esposa del capitán. Está en la cárcel y sabe que será olvidado, encarcelado.
¿Por cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar? No sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? No sabemos. Pero una cosa es segura, no es la cárcel, pero otro pasaje dice que estaba en cadenas, con grillos en sus pies. Imagínense cómo lo trataban cuando llegó a la cárcel. Canalla, criminal. Imagínense la clase de angustia por la que pasó. Pero, a pesar de todo eso, después de un periodo de tiempo, el jefe de la cárcel lo observa y nota su actitud y su reacción. Al poco tiempo, lo pone a cargo de la cárcel. Así que donde quiera que José iba era un éxito en todo lo que hacía. Alguien dirá, bueno, eso no estaría mal, pero un momento está en la cárcel. Bueno, es decir, en un calabozo, un lugar indeseable. Luego, el copero y el panadero son encarcelados. El copero y el panadero de Faraón van a la cárcel. Cada uno tuvo un sueño y comienzan a hablar. José les dice, permítanme interpretar esos sueños. Entonces interpreta los sueños, que uno de ellos sería restituido, el otro decapitado. El copero sería restituido y el panadero sería decapitado. Así mismo sucedió. Entonces José le dijo al copero, cuando regreses, menciona a Faraón, dijo que interpreté este sueño y recuérdame. Le contestó, seguro lo haré, pero lo olvidó. ¿Cuánto tiempo pasó? Tal vez un par de años. Pero el tiempo de Dios así es que un día en la cárcel alguien se le acerca y le dice, tienes que afeitarte y tenemos un cambio de ropa nueva para ti, ropa limpia, sígueme. ¿De qué se trataba todo eso? Usualmente para ejecutar a la gente no le hacían vestir ropa limpia. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Lo llevaron a Faraón y conocemos el resto de la historia. Faraón le dice, tuve unos sueños y me han dicho que interpreta sueños. Era el sueño de los 7 años de abundancia y 7 de hambre. José interpretó el sueño de una manera tan impactante que Faraón, siendo José hebreo, joven hasta cierto punto, ya tenía unos 30 años y había vivido como esclavo. Pasó su vida preso como un criminal, quien fue encarcelado por tratar de seducir a la esposa de Potifar. No tenía nada a su favor. Pero Faraón le dijo, no he hallado esta sabiduría en ningún lado. Estás a cargo, segundo en mano, lo que diga se hará. Así que te nombro primer ministro. Lo que José decía en Egipto se hacía. Pero por 13 años vivió una experiencia sombría tras otra. Días sombríos, pruebas y adversidad. La mayoría pensaría, bueno, pareciera que Dios pudo haber resuelto todo en un par de años. No. Hay algo importante que no queremos perder de vista. Tomó 13 años. Ahora, quizás muchos estemos pasando por esos días sombríos en nuestra vida. Sentimos y tenemos las mismas preguntas que tuvo el Dios. ¿Por qué me permites que esto me pase? He sido cristiano desde hace tiempo. Trato de hacer lo correcto. He tratado de obedecerte. O tal vez digamos, Señor, sé que no he sido lo que debiera ser. Sé que me he descarriado. Sé que me he alejado de ti. Quizá lo expresamos de otra forma, pero son las mismas dudas. ¿Por qué Dios permite esas cosas en mi vida? Así que, si está pasando por uno de esos tiempos sombríos en su vida, ahora, mucha atención, porque Dios tiene una respuesta bíblica, verdadera y eterna para todo eso. Así que, todos hemos pasado por días sombríos en la vida. A veces, pienso que quizás son tan oscuros como una sombra. Pero hay momentos que son completamente negros como la medianoche. No vemos esperanza, no sabemos cómo Dios nos sacará de eso. Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios en esos momentos? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir esos días sombríos, esos valles de adversidad por donde todos pasamos en algún momento? Mucha atención. Dios tenía un propósito para José. Sé que a algunas personas les es difícil creer esto. Dios
tiene un propósito para usted que es tan importante para Dios como lo era el propósito que tenía para José. Usted dirá, pero mire todo lo que hizo José. El asunto es cómo nos ve Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros y tiene un propósito para su vida. Tenía un propósito para José. Ese propósito lo vemos claramente miles de años después, pero no fue así de claro para José en aquel momento. Dios tiene un propósito para usted. Si se pregunta cuál es ese propósito, bien, pensémoslo. Entonces, al final de cuentas, el propósito primordial de Dios en nuestra vida, la razón por la cual usa estos días sombríos, es para conformarnos a la imagen de Cristo. Alguien dirá, no entiendo eso, lo que quiero decir es esto. Solo una cosa nos puede satisfacer, y es que Cristo viva su vida en y mediante la nuestra, solo eso. Entonces, al pensar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, uno de los asuntos es la duración del tiempo que Dios permite que no sucedan estas cosas. Por ejemplo, con José. Entonces, desde los 17 años, aunque sus hermanos lo odiaban desde pequeño, pero a esa edad comienza el relato bíblico de su vida. Entonces, ¿cuánto duran esos momentos sombríos? Solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. ¿Tengo algo que ver con esa duración? Sí tengo, y usted también. Si nos rebelamos contra esos días sombríos, lo único que hacemos es prolongar la duración de esos días sombríos, o nos ponemos en una posición en la cual Dios nos hace a un lado y dice, ¿has resuelto que no te use? No te usaré. Nuestra manera de reaccionar es muy importante. No desista, porque Dios no le abandonará a usted. Dios no nos abandonará, pase lo que pase. Entonces, al ver la vida de José y ver lo que él pasó, cuánto duró, pienso en nuestros momentos sombríos y si duran 2 semanas es terrible. O 1 mes es horrible. Pero lo que les hace difícil es cuando esos momentos sombríos parecieran nunca terminar y que durarán el resto de nuestra vida y que seremos penalizados el resto de nuestra vida, pareciera que nunca podremos alcanzar esas metas, todo pareciera verse sin esperanzas, pero nunca estamos sin esperanzas si tenemos a Dios, porque Dios nos ama, y Dios hará su voluntad en nuestra vida de una u otra forma si confiamos en Él. José debió haber sentido todo lo que sentimos, incluso peor, porque él no tenía el conocimiento de Cristo que tenemos, pero sí sabía que Jehová Dios, el único Dios verdadero, era su Dios, y estaba consciente de la presencia de Dios en su vida. Ahora, piensa en dónde se encuentra. No sé lo que enfrenta, quizás sea un problema de salud, algún conflicto de relación, lo que sea, pero no culpe a Dios. Pregúntele, Señor, ¿qué estás tratando de hacer en mi vida? Recordemos que uno de los propósitos primordiales es moldearnos al carácter de Cristo. Enseñarnos a confiar en Él, a ser diligentes, perseverantes, valientes, audaces, a mantener nuestros ojos en Él, a ser sensibles a Él, íntegros, fieles, diligentes, confiables y disciplinados en nuestra vida. Son los propósitos de Dios. Al rendirnos a Él y dejar que forme esas cosas en nuestra vida, ¿qué pasa? Mire, Dios usa en proporción a nuestra disposición a ser moldeados. Entonces, ¿quién lo determina? Hasta cierto grado nosotros. Si tengo la disposición de decir, Dios, no lo entiendo, pero estoy dispuesto. Si esto es necesario en mi vida para prepararme para hacer lo que quieras que haga, estoy dispuesto. Ahora, mucha atención a esto. ¿Queremos sobrevivir a toda costa? Hay varias cosas que son muy importantes. La primera es esta, y es que confiemos en Dios. Si no confiamos en Dios en los días sombríos, no funcionará. Confiar en Dios. Número 2, para que eso suceda, debemos leer la Biblia. Debemos leer y meditar en la palabra de Dios. Por esta razón, al leer la Biblia, ¿qué ocurre? El Espíritu de Dios programa nuestra mente para pensar como piensa Dios. Mientras más tengamos la Biblia en nuestra mente, más pensaremos como Dios. La oración y la lectura de la palabra de Dios son esenciales al andar en días sombríos y superarlos con victoria.
Esa es la verdad. Lo que queremos grabar en nuestra mente. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo encajo en su plan para sobrevivir los días sombríos? Hay que leer la Biblia, hablar con Dios y escucharlo, es decir, eso toma tiempo. Dios no está en nuestra agenda, estamos en la suya. Para andar en los días sombríos, debemos andar de rodillas en la palabra de Dios, escuchándolo, tomando tiempo para permitirle fijar en nuestra mente y corazón lo que Él tiene en mente en cuanto a nuestra situación individual. ¿Nos dirigirá, nos guardará, nos guiará, nos protegerá? Claro que sí. ¿Cuál es la conclusión? Pensamos que los días sombríos son malos. No siempre. Mire, si Dios permite que vengan días sombríos a nuestra vida, no es porque hay algo que hicimos, mucha atención. Dios tiene algo en mente que nunca entenderemos hasta que Él lo resuelva. No queremos arriesgarnos a perder lo que Dios tiene en mente. Hay que confiar en Dios. Entonces, ¿qué crea esa confianza? La palabra de Dios, la oración, la obediencia a lo que Él dice, y así el nivel de confianza aumenta. Dios hará en nosotros lo que nunca soñamos, si confiamos en Él, en esos días sombríos. Padre, cuánto agradecemos que sabes cómo cambiar un día sombrío en luz radiante cuando comienzas a cumplir tu voluntad en nosotros. Que tu Espíritu Santo tome este mensaje de esperanza y seguridad, que toda persona que lo escuche esté dispuesta a poner su confianza en ti, pase lo que pase, y que vea las maravillas que haces en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.